¿Qué sucede cuando olvidas quién eres para no sentir el dolor de haber amado demasiado? Bueno, y esto es lo que le sucede a uno de los personajes muy famosos de anime. Bueno, y el personaje es un joven cazador de demonios. Perdió la memoria y es como que convive en una niebla, así diríamos, mental. O casualidad que la única cosa que recuerda es que es un cazador, pero no es un cazador cualquiera. No es un cazador cualquiera, ¿por qué? Porque es uno de los 9 pilares, que los pilares son cazadores con habilidades extraordinarias. Bueno, y del pilar que les voy a hablar es el pilar de la niebla, ¿sí? Y el personaje se llama Muichiro Tokito. Tokito. Bueno, mi pronunciación, disculpen ustedes. Hola, mi nombre es Gio y hoy vamos a descubrir juntos a un gran personaje de anime, como te dije, pero más que de anime, de una gran serie que es Demon Slayer. Y primero vamos a ver un poquito de la historia de Tokito. Y él perdió a su madre por una enfermedad y a su padre en un accidente. Y este abandono, ¿sí? Porque ya en algún momento vamos a ahondar más sobre el tema, pero la muerte también es abandono, aunque por supuesto que ninguna persona quiere irse y dejar, ¿no?, a su hijo, pero bueno, el simbolismo se siente como un abandono. Este abandono puede haber hecho o programado en Tokito esa sensación de no tener dónde sostenerse, ¿sí? Y sentirse como con un desamparo, con un gran desamparo y no tener sostén. Bueno, y todo esto puede llevar a una desconexión emocional, a sentir que uno no puede confiar en otras personas y sobre todo a sentir mucho vacío. Bueno, y Tokito encarna al niño interior herido, ¿sí? Que se separó de su propia historia para poder sobrevivir y no sentirse tan mal, ¿sí? Porque todas esas heridas lo que hacen es hacernos sentir perdidos y hacernos sentir muy desconectados con nosotros. Y él vive con su hermano gemelo Yuichiro, que la misma situación, esta pérdida de los padres, él siente más resentimiento, frialdad, es como que tiene una mirada más hostil hacia la vida. En cambio, Michiro tiene como una esencia más bondadosa y todavía conserva esa esencia de sentir como la conexión, ¿no? Con la bondad, con la vida. Hay como un dato que está muy bueno porque Yuichiro le dice que si él no actúa con ese resentimiento, con esa rabia, que es como, ya lo vamos a ver, es como esa sombra reprimida, ¿no? Vemos ahí en su hermano gemelo. Él le pregunta, bueno, y si yo no actúo así, ¿quién será el adulto en esta casa, no? Digo esto, ¿no? Porque es como que la visión del adulto que tiene que como que tener como esa cosa de seriedad, de solemnidad, como de, bueno, ¿por qué ser así, no? Pero bueno. Y Muichiro, que en contraste es más puro, más sensible, en realidad lo que está haciendo es desplazar el enojo. O sea, el enojo no es que no está. O sea, todo ese resentimiento, la ira también está en él, pero la desplazó y hace que como que lo esté negando por ahora, ¿sí? De codificación lo que podemos decir es que un gemelo es como la otra cara de nuestra propia psique, ¿sí? Es como es ese doble que va a cargar, o sea, el gemelo es el doble que va a cargar con todo eso que no queremos ver. Bueno, ahora les voy a dar una advertencia a quien no vio la serie, ¿sí? Bueno, o sea, no lo miren acá, ¿eh? En un momento los ataca un demonio y su hermano, Yuichiro, muere protegiéndolo a Muichiro. Y Muichiro sobrevive, pero es como que ahí empieza su gran desconexión de la realidad. ¿Por qué? Porque pierde la memoria.
y el demonio que los atacó y mató a su hermano está representando eso que lo está obligando a desconectarse de sí mismo, como que representa ese trauma que obliga a desconectarse de sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando el dolor es insoportable, o sea, pensemos que él perdió a su madre, a su padre y ahora está perdiendo a su hermano, que no es nada más ni nada menos que su hermano gemelo, es como que el inconsciente se apaga la memoria y dice, bueno, ahí está, te voy a proteger, esto no lo vas a recordar. Entonces hay una desconexión de la historia personal y eso sirve para sobrevivir. ¿Por qué? Porque si no recuerdo, no sufro. Y además, pensemos, como les dije, como era la personalidad del hermano, empieza a tener como una personalidad más fría, más distante, o sea, es como que estuviera adoptando la personalidad de su hermano. Y más tarde, ahí se está convirtiendo en el pilar de la niebla, ¿sí? Donde va a desarrollar como un estilo personal ¿qué pasa? La niebla, si nosotros pensamos qué significa la niebla o cómo se manifiesta la niebla, ahí lo que nos da es como una especie de confusión. Cuando uno está atravesando la niebla, hay confusión, uno no ve bien, no se ve a la distancia, no se ve lo cercano tampoco, entonces bueno, pero también hay como una claridad dentro de la niebla, ¿no? Porque es como que es claro, se ve claro adentro, pero no podemos ver más allá ni un poquitito cerca nuestro. ¿Por qué? Porque la niebla es algo también efímero y puede pasar en cualquier momento. Entonces es como que nos está envolviendo una especie de nube, diríamos, ¿no? Que en cualquier momento se puede esfumar. Y su respiración refleja un proceso interno de salir de la confusión hacia la verdad, porque cuando recupere la memoria, que después vamos a ver cómo la recupera, va a encontrar su centro. El como cazador es una metáfora del proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque va a recuperar la memoria integrando la sombra que sería su hermano gemelo, Yuichiro, y va así a transformar el dolor en fortaleza. Yuichiro Tokito podemos ver que es un genio natural. ¿Por qué? Porque se dice que alcanzó el nivel de pilar en solo 2 meses. O sea, en solo 2 meses pudo alcanzar ese nivel tan grande, ¿no? Que dijimos que son habilidades extraordinarias. ¿Por qué? Porque además en ese poder que él tiene hay como velocidad, precisión y confusión. A la misma vez hay confusión. ¿Por qué? Porque como dijimos, es la niebla misma así. Y desde biodecodificación podemos decir que él representa la herida de abandono y la pérdida, ¿sí? Aparte también está la negación del dolor mediante el olvido y esta búsqueda de identidad a través de enfrentar esas sombras internas que son dolorosísimas, pero necesarias para poder encontrar su verdadero ser. Una vez que él pueda integrar todo, va a encontrar su verdadero potencial. Antes de continuar hablando de este personaje, les quería decir un poquito qué significa simbólicamente los demonios, ¿sí? Y la lucha de los cazadores de demonios. O sea, ¿qué significan esas dos cosas simbólicamente? Es que cada demonio nace de un humano que tiene un trauma con mucho dolor, vacío, deseo reprimido. O sea, es la sombra que todos tenemos. Cada demonio va a representar esa sombra que todos tenemos. Y con esto no quiero justificar lo que hacen los demonios, pero veámoslo desde una manera simbólica, ¿sí? O sea, no pensando en una persona que realmente está haciendo eso, sino como en eso que estamos enfrentando. Y si pensamos, o sea, muchas veces, ya vamos a hablar en algún otro video, les voy a estar hablando particularmente de algunos de los demonios de Demon Slayer, para poder entender cómo llegaron a ser lo que son. Pero bueno, en este caso quiero que nos centremos en ver esa representación simbólica, ¿sí? Lo que podemos ver es que la transformación en demonio, ¿sí? Es como es esto que les decía antes, una metáfora
de cómo una herida que no podemos integrar, que no podemos sanar, se puede volver en contra y devorar a nuestra persona, diríamos, ¿no? Eso que muchas veces vemos en Demon Slayer, como pasa en este personaje que les estoy contando. Por eso podemos ver que cuando se derrota al demonio, a los demonios, estos es como que empiezan a recordar su vida humana. ¿Por qué? Porque se ilumina el inconsciente y esa sombra que estaba ahí se reconcilia con la conciencia. Y el hecho de que esto, de los cazadores que persiguen a los demonios, se puede ver como esa lucha interna entre lo que está reprimido y esa parte consciente que se quiere mantener así íntegra. De ir a cazar a los demonios se puede ver como una manera de, es como el proceso de sanación, ¿no? Es como reconocer y enfrentar, es una manera de reconocer y enfrentar eso que tenemos, eso que nos está comiendo por dentro, eso que nos está, esa sombra que no nos deja ser quienes somos realmente. Entonces acá lo que estamos recordando es que los demonios no son externos, ¿sí? O sea, son una parte nuestra, esa parte que no queremos ver, esa parte que queremos tapar. Y es como que ahí lo que nos tenemos que preguntar es si somos tan distintos, ¿sí? O sea, si yo cazador soy tan distinto al demonio, ¿sí? Porque a ver, lo que rechazo y lo que quiero tapar, o sea, es esa cosa de cuando digo, uy, esto está mal, es como que está mostrándome algo que yo también tengo, es una parte que está también adentro mío. Bueno, y el combate podemos decir que es como un rito de sanación, porque ahí es lo que dijimos antes, el demonio está expresando el trauma, ¿sí? Mediante el hambre, mediante el dolor, mediante el rencor, mediante tantas cosas, ¿sí? Que hacen. Y el cazador lo va a enfrentar con coraje, con conciencia, con valentía, ¿sí? O sea, va a enfrentar esa sombra con valentía y va a mirar esa herida de frente, y a veces hay mucho dolor cuando ve eso, por eso es que se requiere de mucha conciencia, muchas ganas de querer sanar eso y de hacer eso. O sea, si hacemos la comparación se puede decir que en el combate, cuando nosotros enfrentamos eso, lo vamos a mirar de una manera con determinación y, bueno, coraje, ¿sí? ¿Y qué pasa? El demonio al morir es como que empieza a recordar su humanidad, recuerda quién era y en ese recuerdo encuentra esa redención. Porque recordemos, o sea, si queremos hacer como el paralelismo, como yo les decía, como visto como si fuera un rito de sanación, este encuentro de los cazadores con los demonios, ustedes tienen que pensar que la muerte es la transformación. O sea, es como cuando nosotros evocamos como tarotista, ¿no? La carta número 13, el arcano número 13, que es la muerte. En realidad estamos hablando de transformar, de sacar todo eso que ya no sirve y empezar a sembrar otras cosas, creencias nuevas, mandatos nuevos o nuestras propias creencias. Bueno, y también simbólicamente podemos decir que la persecución en Demon Slayer está representando esta batalla constante del ser humano con su propia oscuridad interna. ¿Por qué? Porque al estar constantemente buscando cambiar estas cosas que nos pasan, ¿qué estamos haciendo? Queremos transformarnos y no dejar que toda esa oscuridad, todas esas cosas que a veces, todas esas sombras, esas máscaras que nos ponemos, esas sombras que adquirimos, no queremos que nos terminen consumiendo. Bueno, y en definitiva, el cazador de demonios en Demon Slayer lo que hace es vive su propio viaje de transformación y muerte, ¿sí? Y además renacimiento en cada batalla que hace. Y en cada una de ellas va
adquiriendo cada vez más conciencia, más fuerza. ¿Por qué? Porque empieza a despertar estas marcas, que bueno, en algún momento vamos a ver qué significan las marcas que despiertan en sus rostros, los hacen más poderosos todavía. Bueno, y vamos a volver a Tokito. O sea, quería hacer ese paréntesis para que se entendiera un poquito más de qué se trata este análisis. Y bueno, volviendo a Muichiro Tokito, bueno, ya les dije, perdón. Ahí vamos a ver que este dolor, ya sabíamos, ¿no? Este dolor no podía estar oculto mucho tiempo más, porque aparte es necesario que él pueda saltar ese umbral para poder encontrarse con su potencial, con su máxima fuerza. Y es ahí que viene una batalla muy importante en donde pasa algo muy trascendental. ¿Por qué? Porque es como que la niebla se empieza a despejar. Y es que Muichiro llega a la mansión de los herreros porque tiene que proteger a los que forjan las katanas. Y ahí se va a enfrentar un demonio que va a hacer que él recuerde. Porque se va a enfrentar a un demonio que se llama Hyoko, si no lo digo mal, que es un demonio que está obsesionado con el arte y sobre todo con la deformidad. Y en esta pelea, Muichiro es atrapado en un jarrón con agua, pero es agua venenosa, ¿sí? Que esto podría estar representando esas emociones que lo están envenenando, ¿sí? Esas emociones que él tiene, la rabia, el dolor, la ira, eso que él no puede sacar, por lo que él apagó su conciencia, su recuerdo. Bueno, esas aguas, recordemos que el agua representa las emociones, puede representar eso, ¿sí? O sea, está representando eso. Bueno, y es como que él ahí está sumergido, al estar sumergido en esta agua venenosa, es como que está sumergido en su propio inconsciente y en esas memorias reprimidas. Y es como que la niebla lo está envolviendo. Ahí queda al borde de la muerte. ¿Qué pasa? Es como esto duele tanto que siente que se está muriendo. O sea, empezar como a activar todo eso le trae un dolor muy grande. ¿Por qué? Porque mientras él se va asfixiando y parece que se va a morir, viene a su recuerdo su hermano, Shuichiro, aparece en sus memorias, o sea, en su recuerdo, se hace presente. Y ahí empieza a aparecer el dolor de esa pérdida, las palabras que su hermano le decía, que a veces eran duras, pero él las ve como protectoras, y ese amor oculto que estaba detrás de la frialdad que le hacía ver que su hermano tenía. ¿Y qué pasa? El trauma siempre estuvo ahí, esperando a ser visto, a ser reconocido, y debajo de esa niebla había mucho dolor, como les dije, mucha ira, resentimiento, ganas de gritar, ¿sí? Y al ponerle luz a eso, lo que pudo hacer es aceptar esto que le dolía, ponerle nombre, bueno, esto es lo que me duele, o sea, haber perdido a mi hermano, y pudo reconocer cuál era la verdadera emoción que estaba ahí. Bueno, y al pasar esto, ¿sí? Al poder ponerle luz, amor, al integrar, transformar, o sea, recordar a su hermano, recordar ese dolor, recordar todo, pudo encontrar su verdadera fuerza, ¿sí? Desbloqueó esa fuerza y ahí se despertó esta marca del cazador, que lo que hizo es multiplicar su fuerza y las habilidades que él ya tenía. Y bueno, y esto no es casual, ¿sí? Que se haya despertado después de haber aceptado y transmutado todo ese dolor. Porque además podemos decir que su verdadera fuerza también es haber podido transformar esa herida y convertir en sabiduría. Bueno, y el demonio, o sea, en su simbolismo, Hyoko, con sus jarrones, está representando ese aprisionamiento, ¿sí? La deformidad, la deshumanización. Bueno, es que es todo un reflejo del estado que tiene Muichiro, atrapado en esa herida y en esa niebla mental. Porque podemos decir que esta batalla lo que fue es
como les decía antes, un ritual de sanación, porque pudo atravesar esa agua turbia, o sea, pudo atravesar sus emociones, esa agua envenenada, turbia, y ahí pudo ponerle claridad a lo que sentía y poder, cuando salió, pudo respirar otro tipo de aire, o sea, como un aire renovado. Bueno, y otra cosa que podemos decir es como esto, la obsesión que tenía este demonio, Shoko, con deformar y transformar a los humanos, los transformaba en esculturas grotescas. Bueno, ahí como que está reflejando una deshumanización. ¿Qué pasa? Esa deshumanización se puede concatenar, se puede, diríamos, podemos decir que es similar a este trauma que tiene Muichiro, que no integró, o sea, el trauma cuando no se integra es como un monstruo deforme, ¿sí? Porque es como que deforma nuestra propia esencia. Además podemos decir que también es simbólicamente Shoko podría representar como, ser como una proyección de una cárcel psíquica, de esta cárcel psíquica de él. Por eso es como que se dio esta batalla y ahí es donde él recordó. O sea, porque hay mucho simbolismo que recuerda el trauma que tiene Muichiro. Y bueno, lo que podemos decir, si tomamos en cuenta esto de la batalla, ¿sí? Es que acá en este caso nuestro héroe ha bajado al inframundo, ha atravesado su propio dolor y regresó con un nuevo poder y un poder mucho más grande espiritual. Y bueno, si podemos hablar de flores de Bach y qué flor de Bach lo podría caracterizar a Muichiro Tokito, como él vive desconectado, o sea, está como, no está presente, es como que bueno, está ensimismado en su propia historia. La flor que lo podría llegar a caracterizar es Clematis, porque es una flor que habla de eso, o sea, de cuando uno necesita volver a conectarse, cuando uno necesita prestar atención, estar como más atento al diario vivir, se da Clematis. Así que podríamos decir que es una flor que lo puede llegar a caracterizar a él. Porque aparte esta flor, que es como para los que viven desconectados, como que están flotando, o sea, como en este caso él, en positivo, esta flor lo que hace es aportar creatividad, es como es para aquellos que están inspirados, ¿sí? Los grandes genios que están inspirados, conectados con su propia creatividad, son Clematis también. Podemos hablar un poquito también del aspecto físico que tiene él, que tiene un cabello así largo, negro, con unas puntas medio turquesas, azuladas. Bueno, ese negro nos está hablando, o sea, nos está hablando del inconsciente, de la sombra, del dolor, el misterio, ¿sí? O sea, como que representa su conexión con lo oculto, con esa noche interna. Y el degradé, ese que tiene, que en las puntas tiene como un azulado, un turquesa, nos podría estar hablando de que hay una transición hacia la claridad, o sea, la calma, porque aparte no es que es todo, solamente las puntas son. Entonces, bueno, es como que estaría hablando de esa transición hacia la calma, la claridad, como hacia la espiritualidad. Porque, bueno, tenemos, es como un azul verde, ¿no? Porque el azul podríamos decir que está más ligado a la intuición, al aire, y ahí el color ese turquesa es como que nos habla de liberación espiritual, de liberación de bloqueos, liberación emocional. Y además él tiene el cabello largo, así, suelto, y esa sería como una energía más yin, diríamos, que habla de fluidez, como una cosa etérea, como medio fantasmal. Por eso habla como de esa, como si él estuviera flotando. O sea, es como que hasta su ropa y todo su aspecto es así como medio niebla. Y los ojos también se ven como una especie, o sea, los ojos tienen ojos grandes, verdes, medio azulados, pero es como que son un poco nebulosos. O sea, es como que siempre tiene una mirada medio perdida. O sea, hasta en su mirada podemos ver esa desconexión, la amnesia que él tiene. Bueno, y después también en su vestimenta es como una vestimenta negra, mangas largas, es como que es más grande, su traje es más grande que él. ¿Por qué? Porque él también ahí como que se está ocultando, o sea, como que
De hecho, dice como que así no puede ver su oponente cuál es el próximo movimiento. Pero también hace que eso le pase a las personas con las que interactúa. O sea, no solamente para el oponente, sino con quien va a interactuar. Entonces es como que se estuviera ocultando detrás de su vestimenta. Y también otra cosa que hace contraste es como que él parece una persona frágil, una persona con, débil, o sea, como una persona que es muy etérea, pero es uno de los pilares más fuertes, o sea, que ahí hay un contraste muy grande, como justamente dentro hay escondido eh, otra, como otra persona, diríamos, ¿no? Bueno, y para ir cerrando, realmente es fascinante hacer análisis de los personajes de Demon Slayer. Bueno, después haré algunos otros de otros anime, pero Demon Slayer es muy interesante porque hay mucha simbología y se puede hablar desde muchos puntos de vista. Entonces, bueno, es realmente muy interesante. Además, este personaje en particular es un personaje que transmite mucho y nos enseña mucho. Por eso, la próxima vez que veas algún personaje de Demon Slayer, empecé a verlos con esos ojos de transformación, sanación, qué me está diciendo, qué está simbolizando, porque seguramente encuentres muchísimas más cosas de las que encontré yo, porque es extenso, realmente. Así que bueno, espero que te haya gustado este análisis de este personaje maravilloso que es Muichiro Tokito. Y bueno, nos vemos en la próxima historia. Y bueno, acá, seguime, suscríbete si te gustó, compartí, comentá, activá la campanita, así no te perdés ninguno de los otros videos. Bueno, y nos vemos en la próxima historia.